Jesús y no de Jesucristo. Eh, Eso es muy, muy, muy importante porque eso distingue a Pablo de los 12. Los 12 que nosotros vemos en las Escrituras son los que se dedican a la circuncisión. Esos fueron testigos de la resurrección y vivieron con Jesucristo. Por eso en el libro de Hechos, Matías era de los dos que podían haber sido escogidos, de todos los reunidos, porque esos dos tenían esas condiciones, de que habían conocido al Señor Jesucristo, habían andado con Él y eran testigos de su resurrección. Sin embargo, Pablo no es de ese orden. Pablo vio al Señor Jesucristo, por eso dice al último, como a un abortivo, se me presentó a mí, pero no aquí en la resurrección antes de subir a los cielos, sino ya ascendido, lo cual es muy importante para toda la epístola. Él es un apóstol del orden de nuestro Señor Cristo Jesús, el ascendido. Eso me encantó porque después yo tengo el interlinear griego de Francisco La Cueva, que ahora lo consulto muchísimas veces, y ciertamente ahí pone Cristo Jesús, es decir, ahí las versiones que ponen Cristo Jesús, es decir, los traductores no se han dado cuenta de que hay esa gran diferencia, ¿no? Jesucristo lo que tiene es que enfatiza a Dios Jesucristo, hecho hombre, rebajándose hasta la muerte, y luego Cristo está después, que es el ascendido. Pero cuando dice Cristo Jesús, lo que enfatiza es el ya ascendido viviendo en gloria que en un tiempo se rebajó. Bueno, eso me encantó, dice yo. Hay cosas que me Sí, sí, encantan. sí. De hecho, una cosa interesante también que tiene que ver, porque la pregunta es el por qué, ¿no? O sea, ¿por qué de esa forma? Y el por qué, pues también lo podemos ver en toda la completitud y en todo el objetivo de la epístola. Y no solamente de esa, sino también de Colosenses, bueno, de las tres principales, Colosenses y Filipenses, porque todo es exaltado, todo es arriba. Entonces nosotros tenemos este tercer cielo, en la profundidad, la altura, la anchura de todas las riquezas de Cristo. O sea, esa epístola lo que hace es exalta lo más grande y por ende, eh, para mí el simple hecho de que se le haya presentado a Pablo cuando él ya es exaltado y ascendido, pues es sencillamente la altura también que tiene su mensaje, su título de apóstol. O sea, el mensaje es relacionado directamente con el hecho de que haya sido el último y que haya sido se le haya parecido a Pablo en su exaltación o en su ascensión. ¿Me hago Exacto. entender? O sea, Sí, sí, está por eso es relacionado con la importantísimo. altura. Sí. Magnífico, esto es genial. Después lo que hicimos fue ver la palabra apóstol, porque digamos, estudiando la profundidad, bueno, no tan a profundidad, pero por lo menos cosas importantes, pues tiene toda también la importancia, la preeminencia, la altura de los otros 12. Entonces, Wells trata como de rescatar toda esta parte, porque pues hay gente que no ven a Pablo como un apóstol más, sino lo ven como un mensajero, como que no le dan la importancia. Pero entonces Wells lo que hace en este libro es darle la super importancia que tiene el ser escogido eh, directamente por Dios. O sea, ahí está escrito, y hay unas características, los usos, bueno, como todo, para dar a conocer el gran secreto. Sí, Magnífico. además Pablo tuvo que confrontar muchas veces a los creyentes porque rebajaban su apostolado. Decían que él no tenía nada que ver con los 12, era mucho más bajo.
Y hay muchas veces que él, pues por inspiración, dice efectivamente que él trabajó mucho más que los demás, sufrió por la gloria de nuestro Dios mucho más que ellos, pero no él, sino Cristo que vivía en él. Es decir, él tuvo que confrontar muchas veces eso mismo, porque lo menospreciaban como apóstol en comparación con los demás, ¿no? Y hay varias veces en las escrituras que él por inspiración ciertamente se nivela en su ministerio. Él dice, no sé, tiene frases que tú no las comprenderías si no estuviesen ahí escritas, si no pensásemos que fue Dios quien se lo permitió por inspiración, ¿no? Pero dice, yo magnifico mi ministerio, ¿no? Un apóstol como él, que era muy humilde, que se humillaba mucho, que decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿cómo es posible que ahora diga esto? Y es que es cierto, él tuvo varias veces que confrontar a los creyentes porque lo rebajaban con respecto a los otros 12 apóstoles, ¿no? Sí, Sí, y la otra parte que me gusta, que me gustó, pero esa la encontré, digamos que ya mirando un poco más a fondo el nombre, la palabra Cristo, ¿cierto? El inverso, digamos que dice Vine, en el diccionario de Vine, ¿no? Que cuando el Cristo ascendido se le aparece a Pablo, Pablo usa el nombre a la inversa, o sea, el Cristo Jesús, dada la experiencia que él tuvo y exacto. dado ya cuando se ve a profundidad el fondo del mensaje, de la revelación que hace Dios a través de Pablo, me encanta porque esa palabra Cristo, dice Vine, está completamente relacionada con el creyente, Claro. estando Cristo en él, y dice que está en él para que nosotros formemos el carácter y la semejanza a ese Cristo ascendido. O sea, Ascendido. Es por eso dice que que nosotros vamos a nuestra vida experimentarlo, está escondida en nuestro... correcto. Entonces, experimentar todo eso que Él es en nosotros ahora. Eso es magnífico, Juan. Entonces ahí me ponía yo a pensar, volviéndolo a traer a la experiencia de la práctica, de cómo debemos ver hacia afuera. Es decir, cuando uno ve a un creyente, a un hermano en Cristo, hay que verlo a través de los mismos ojos de Cristo, es decir, verlo como él también es Cristo, es decir, su ser perfecto es Cristo, para no verle, para no verle con los ojos naturales, no ver ni sus negativas ni sus positivas en el hombre natural. Sí, es decir, que no exaltarte a ti como hombre natural, ni tampoco ver tus negativas, ni juzgarte como hombre natural. Ninguna de las dos es válida, fíjate. Estamos hablando de cómo yo como creyente, con Cristo dentro, debo ver al otro. Es decir, ni juzgarlo ni exaltarlo, porque se puede volver idolatría. Entonces es genial y eso lo aclaramos, inclusive fue pues, digamos, uno como ser humano siempre tiende a exaltar al otro, o por lo menos eh, Sí, a, a verle sus atributos en el natural y mira que tampoco es. Es decir, uno debe ver una persona en su neutralidad y ver más bien el amor de Dios en ella, o verla sí, con el amor de Dios en Cristo. es que es impresionante porque cuando Pablo da a conocer esta dispensación del misterio, o sea, ya antes había escrito a los hebreos, la epístola a los hebreos, porque los hebreos ciertamente estaban rebajando a nuestro Señor Jesucristo y entonces tenían como superior a Abraham, a Moisés, a toda la ley, los sacerdotes y todo el libro de Hebreos es ciertamente demostrando
pues que Jesucristo era mayor que los ángeles, que Jesucristo era mayor que Abraham, que Jesucristo era mayor que Moisés, es decir, y después cuando llega a Efesios, enseña que toda la plenitud, es decir, que ya se acabaron los tipos y las sombras. En él habita toda la plenitud. La plenitud es una de las palabras claves de Efesios. Y eso es maravilloso. Y lo que vemos que después el ataque a esta iglesia del cuerpo es ciertamente el culto a los ángeles, mediadores a través de espíritus que también revelan el conocimiento de Dios, es decir, fueron siempre robando la plenitud a la cual habíamos nosotros llegado ya en Cristo, habiendo sido dado la dispensación del misterio. Es maravilloso. Yo llevo pensando eso mismo, ¿no? O sea, y es cierto que es una pequeña luz, pero me pongo a pensar la cantidad de cosas que ahora tenemos muy claras. Tú dices, tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses, y no podemos olvidarnos de Segunda de Timoteo. Estas son las 4 epístolas, porque las otras, la primera de Timoteo, según Tito y Filemón, esas corresponden. Filemón es una carta que tiene tanto práctica como doctrina, pero no añade nada a la información que nos ha dado en las epístolas de Efesios, Filipenses, Colosenses. Y es por eso que se habla de las 4 epístolas en prisión: Efesios, Filipenses, Colosenses y Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, estoy ahora mismo haciendo un trabajo, es enorme, tiene más de 32 capítulos, comencé a hacerlo y estoy entusiasmado, porque es la última. Es la ¿Y de última. quién es tu trabajo? ¿Estás haciendo una traducción de ese libro? Sí, ya comencé a enviar los trabajos y Es lo- casi. ¿Ya los Sí, estás enviando al correo? sí, ya comencé a enviarlos. Tengo los 3 primeros capítulos hechos. Hoy he enviado los 2. El primero y el segundo ya está enviado. Mañana enviaré el tercero y ya estoy trabajando el 4.º capítulo. ¡Qué cosas! Impresionante. Todo esto me refiero al conocimiento que nos ha ido dando nuestro Dios. Explica muy bien cómo el apóstol estaba encarcelado, pero sufrió los últimos 2 encarcelamientos. En uno fue librado y estuvo 2 años libres, que es cuando ciertamente visita las iglesias para ponerlas en orden, y es cuando escribe Tito, y es cuando escribe Primera de Timoteo. Y después Nerón pone Roma, incendia Roma, y entonces echa la culpa a los cristianos. Lo cual nos deja ver que ciertamente el movimiento cristiano en el tiempo de Pablo llegó a ser bastante grande. De O sea, grande, correcto. y es curioso porque todo el mundo lo tenían como criminales a los cristianos. ¿Por qué? No porque hubiesen incendiado Roma, ellos, o sea, todos sabían que había sido Nerón. Pero Nerón, para desviar la atención de los romanos, se dedica a martirizar a los cristianos, echándole la culpa del incendio de Roma. Y ciertamente los historiadores de la altura hablan acerca de los martirios que hacía Nerón
con los cristianos, que uno de ellos era revestirlos de brea y ponerlos a arder, colocándolos como antorchas en la noche para alumbrar en las calles. Es increíble. Pero la gente los tenía también como criminales. ¿Por qué? Por la distancia que ellos confesaban del mundo y de la humanidad. Esto me encanta. Es decir, ellos confesaban que la humanidad era una humanidad caída y que no se podía esperar nada de ellos. Y esto es exactamente lo que hoy en día a nosotros nos acusan. Tú puedes hablar de las escrituras, pero no le digas a nadie que él es totalmente incapaz de ganarse la salvación, que es una naturaleza caída. Y de esa manera es que eran considerados por los romanos totalmente criminales, porque ellos no tenían la humanidad como los filósofos que engrandecían a la humanidad, ¿no? Y bueno, es genial el trabajo, estoy encantado. Y es igual que con Efesios, vas a ir reconociendo, pues eso que acabas de decir, ¿no? O sea, las 4 dimensiones. Vas a ir reconociendo la profundidad que esto tiene. Y es curioso, no que esto nos vaya a hacer más espirituales, ni mucho menos. Nosotros no podemos ser más espirituales. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Pero sí que vamos a ir viendo lo maravilloso que es nuestro Padre, lo profundo que es, y ciertamente las grandes distinciones entre esta dispensación del misterio y la dispensación anterior, de las epístolas anteriores de Pablo. Es maravilloso. Son saber todos los detalles que hay aquí. Es Sí, maravilloso. Juan, y ese libro que estás traduciendo es sobre la segunda epístola, perdón, sí, sobre segunda de Timoteo, la segunda de Timoteo, el libro que Sí, estás traduciendo de... sí, yo terminé de corregir las señales de los tiempos que solo has ido recibiendo, ¿no? Sí, sí, eso sí lo estaba mirando. Siempre pregunto al espíritu que puedo trabajar, que puede ser de bendición. Y ando también viendo los últimos números del expositor de Berea. Es decir, esta revista contiene muchísimos artículos. Entonces vi que efectivamente uno de los últimos de Charles Wells, y trabajando además con Stuart Allen, pues era segunda de Timoteo y siempre he visto la importancia que tiene segunda de Timoteo, porque es la última, tiene mucho que ver con nuestros días. Correcto, eso te iba a decir. Exactamente eso te iba a decir. Sí, Es genial estudiar porque tendría que ver con hoy, cómo sí, estamos hoy, cómo es real, y profundizar sobre eso, ¿no? O sea, cómo es. De hecho, sí, eso, fíjate, que otra cosa que me inspiró lo que he estado mirando sobre esta primera de Efesios, esta palabra apóstol, lo importante que es en rango también de los dones apóstoles, maestros, etcétera, y el apóstol es el más alto rango. Y las características que da una persona que se llama Link, que la nombra Welch ahí, como mira, estas son como las características de una persona que se llame apóstol, porque finalmente son claves para las personas en estos tiempos, que no se le aparezca a una persona, ay, mira, es que yo, corrientes de cosas que pasan y que van a pasar, soy apóstol, soy enviado, mensajero, porque eso hay mucho, sí, ¿sí? sí, y sabemos que no puede ya haber, o sea, los dones de la Iglesia no pueden contener en este momento ni apóstoles ni profetas. ¿Por qué? Porque ya se completó la palabra, es decir, ya se completó.
la profecía. Entonces sí que puede haber doctores, maestros y pastores, eso sí, y evangelistas. Pero, Claro, pero vuelvo y te digo, es chévere tenerlo claro para nosotros sentar esas bases y decir, bueno, si alguien se aparece o si hay una corriente o bien ni le dicen, etcétera, pues ya sabe uno que no es, no, o sea, tiene unas características especiales claro, ese mensaje, ¿ves? Es sí, interesantísimo verlo desde yo ese punto de vista. también me gusta Por, mucho el sentido que le daban los escritores griegos acerca del comandante o almirante de una flota de una flota, equipada para llevar a cabo una labor en el mar, ¿no? Iba con todo equipado para llevar esta labor. Es precioso, es que todas las connotaciones de nuestro Dios, bueno, lo que tenía preparado para compartir hoy fue una bendición tremenda, es decir, el día pasado yo me quedé muy bendecido con el libro de Job, fue una experiencia sí maravillosa poder, ¿ah? me Poder contó ver, Amparito, sí, sí, poder ver ciertamente cuál era el problema de Job y que no habló para nada sabiduría como podíamos haber pensado, ¿no? Ninguno Y sin embargo es difícil de leer porque mezclan verdad con error. Es increíble. Y tú vas leyendo y dices, madre, no distingo aquí nada, no sé qué es cierto, no sé qué no es correcto. Y dice, esto es la religión, ciertamente. Pero seguir leyendo hasta que te baje la luz y veas que lo que Job tenía era se aferraba a su justicia, se, mm, no decía en todos los días de mi vida no me reprenderá mi corazón, mi justicia tengo asida y no la soltaré. Y es increíble, porque esta era la justicia que yo he mantenido 40 años. ¿Entiendes? Yo pensaba, Cristo me ha hecho justo y ya está. Yo tengo que ponerme esto y no hay ninguna condenación. Y es horroroso, porque andas en un círculo vicioso y nunca comprendes nada. Entonces, al final del libro de Job se presenta el tal Eliú, que nadie sabe de dónde viene, es el más joven y tal, y ese se pone por Dios, lo dice él. Y ahí ciertamente le hace ver a Job que él, o sea, que mucho más grande es nuestro Dios de lo que él puede haber imaginado. Después Jehová habla con Job y él termina diciendo, o sea, de oídas te había oído, pero ahora que te he visto, he conocido lo vil que soy, lo bajo. Me arrepiento maravilloso. en polvo y ceniza. Me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, curiosamente, mi hijo Dios, o sea, el espíritu, leyendo, viendo, recordando, me recordó Génesis. Me recordó el Génesis, que esto, es decir, Job es el libro más antiguo de las Escrituras, pero el que nos ha llegado a nosotros en el orden ha sido Génesis. Y si vamos a Génesis, déjame que te lo lea, porque es que es precioso. Hay un cambio cuando el hombre cae, cuando el hombre obedece a Sí, la mujer y la mujer es engañada, ocurre sí, exactamente lo que Dios dijo que ocurriría. Pero comienzan los tipos y las sombras. Es increíble. O sea, sí. déjame que te lo muestre porque nunca lo había visto tan claro. Es decir, comienzan los tipos y las sombras. Tú ves que Dios no puede ya directamente enseñarlos. Tiene que ser con eso, con tipos y sombras, que es ciertamente todo lo que hace en el Antiguo Testamento hasta que viene otra vez la plenitud, que es Cristo, en que ahora otra vez
sea, estás Ciertamente, hablando con tipos y sombras del Mesías, del que iba a ser enviado a partir de Génesis 3:15, ¿sí? Sí. sí, sí, es Ujú, increíble. O sea, nosotros tenemos, para no alargarme demasiado, que Dios le dice, de todos los árboles comerás, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el sí, día que él comieres, ciertamente morirás. El día, en ese mismo día, ciertamente morirás. Entonces, ujú, esto es lo que Dios le dice. Está hablando con él claramente. No hay tipos, no hay sombras, no hay nada. Pero justamente en el capítulo 3 dice, pero la serpiente era más astuta que todos los animales y sabemos cómo va engañando, le va diciendo, ah, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y Eva fue exactamente cayendo en las palabras que le fue diciendo la serpiente. Le dijo, no, podemos comer, pero Dios dice que del árbol de la ciencia y del mal no comeremos ni le tocaremos para que no muramos. Comenzó a ujú. cambiar ciertamente todas las cosas. Entonces el adversario le dijo, ciertamente no morirás, sino que serás como Dios. No le estaba diciendo a Eva que iba a ser como Dios, ni mucho menos. Estaba diciéndole, serás como Dios sabiendo el bien y el mal. Y eso era cierto, es verdad. Dios le dijo que no comiera por sí, se tenía que aguardar que fuese Dios a mostrarle. Sí. Pero ella quiso ser como Dios en ese sentido, de que supiese el bien y el mal. Entonces le abrieron los ojos, su marido entonces comió con ella. Después tenemos esa nota en que ciertamente él no fue engañado, sino que siguió los pasos de su mujer, más por amor que por otra cosa. Y bueno, entonces comienza nuestro Dios diciendo lo primero que ocurre, lo primero que ocurre cuando se da esta caída, Ujú. dice en el versículo 7 del capítulo 3, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Estos son figuras. Ellos Ujú, no ujú. conocieron nada que estaban desnudos. Es posible, naturalmente, que hubiese en el ambiente todo un cambio muy drástico y que sintiesen frío, no lo sé. Pero ¿dónde nos aparece esta palabra desnudos? ¿Y qué es lo que les ha dicho antes nuestro Dios? Les ha dicho que ciertamente morirían. Ujú. Ellos, igual que dice Pablo, no querría ser desnudo, sino revestidos y partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, dice en Filipenses. No desearía para nada ser desnudo. Ser No entiendo, desnudo, pero es increíble lo que estás diciendo. sí, si te das Ujú. cuenta, ser desnudo es ir despojándote de todo y llegando al polvo. Correcto. Llegando al polvo, eso es desnudarnos, esto es lo que aquí dice. Pero qué lindo, o sea, cómo ellos entendieron que lo que Dios había dicho, ciertamente morirás, sucedió. Lo que pasa es que Dios ya comienza a utilizar estas palabras en símbolo y en tipo. Es increíble y no directamente como estaban siendo las cosas. Y dice entonces que conocieron que estaban desnudos y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Es impresionante porque lo que hicieron fue razonamientos, razonamientos. Y la hoja de una higuera, no sé si tú sabes, es la cosa más áspera que hay. O sea, si tú
Si tú la rozas en tu piel, es una cosa que te produce, es como una lija, es algo horroroso. Y además tiene como una savia blanca que parece leche, que irrita la piel. Es decir, Ujú. nosotros teníamos higueras en la casa de mi abuela, y había que tener mucho cuidado porque si caía esa tal leche en la piel, ¡buah! Era horroroso. Teníamos que lavarnos. Y bueno, y esto es lo que hace el hombre, poner sus delantales, o sea, para quitar su Correcto, desnudez, comienza sus raciocinios para huir. correcto. Es Así es. increíble, qué lindo está. Sí, y fíjate que cuando ya precisamente estaba hablando con Amparo este fin de semana ese tema, cuando habla la escritura ya en Romanos, cuando la ves en Efesios, cuando habla de perseverar los pensamientos en Él, cuando habla que ya no vivo yo, sino vive Cristo, todo es acá también en ese paquete mental, ¿no? En ese paquete de pensamiento rumiante, ese paquete de pensamiento que está dándote vueltas todo el tiempo, que digamos que la línea es delgada, porque entonces uno cree que es esa mente y tú no eres esa mente. Entonces es ahí donde lo que he tratado de deducir Es de verdad, esto es es verdad, es cierto. Y sé esa lo que mente, intentas ese decir. paquete, ese paquete, cuando dice que venid a mí todos los que están cansados, es coger ese paquete mental y entregarlo y quedarme con la mente en blanco o con la mente liviana Total, para total, poder total, agregar los pensamientos en Cristo y poder ver de otra forma, poder total. experimentar lo que tengo y crear ese carácter. O sea, digamos que para mí es como lo que hablábamos, lo que es el poder, ¿no? El poder del espíritu en uno es, ¿te acuerdas que es diferente? Se asemeja a una dinamita, ¿cierto? Entonces, si la dinamita está quieta, está sin prender, pues está quieta, pero si se le enciende el mecho, pues explota. Y ese es el mismo poder que tenemos cuando se hablaba del dunamis, ¿te acuerdas? Y el poder inherente y todo este rollo es precisamente eso, es sencillamente entrego esta carrete mental que tengo todo el día dando vueltas, que actualmente se llama el estrés, o que da vueltas todo el tiempo, que te abruma la cabeza y que tú crees que esa es la vida, que ese eres tú. Y Es cuando cierto. tú entregas ese paquete a Cristo, le dice, te entrego todo y haz tú todo porque yo no sé qué hacer. Pues es sencillamente ahí donde lo dejamos actuar a Él, dejamos la mente tranquila y perseveramos y meditamos, porque la palabra habla de meditar en Cristo, en su escritura, en sus cosas. Y cuando tú haces ese cambio, automáticamente tú estás experimentando todo lo que Él habla de ti y creando ese carácter en ti, experimentar ese carácter, crearlo hacia afuera, porque ya está perfecto en ti. Solo es hacia afuera que tú lo tienes que crear y experimentar. O sea, eso es lo que he visto y me encanta lo que estás diciendo de Eva, porque es exactamente eso, lo que tú dices. Los delantales están puestos es acá. El razonar está acá creyendo que Sí, yo soy capaz son de... razonamientos que además te producen irritación en la piel, o sea, te producen irritación a ti misma. Son cosas que no funcionan, son como dice la palabra, son cisternas rotas que no retienen agua. Parece muchas veces que sí, que esto ya me sirve, pero poco a poco se va bajando y desaparece. Es maravilloso. Por eso dice, es Cristo todo en todos. O sea, lo hemos leído cantidad de veces, pero todo en todos. Y esto va a ser así hasta que le entregue todo al Padre en el final del milenio y sea entonces Dios todo en todos. O sea, es que es maravilloso. Es que
ciertamente aquí, en esto que tú estás diciendo, desaparece toda la confianza en ti propio, comienzas a averiguar versículos como no te apoyes en tu propia prudencia, el que confía en sí mismo es necio. Este tipo de comentarios es que tenían los cristianos en el tiempo de Nerón y por eso eran considerados criminales. Ujú. ¿Entiendes? Porque es quitarle al hombre cualquier mérito. Es verdad. O sea, si os queréis hacer amigos del mundo, os vais a hacer enemigos de Dios. Por tanto, los tipos confesaban que en el mundo no había nada de bueno, que el hombre era una naturaleza caída y de hecho esto lo repudiaban, como lo repudian hoy todos los hombres. Claro que no pueden llegar a hacer los martirios que había en la altura, pero sí que eres muy mal visto por tener el auxilio de nuestro Dios, si que eres muy débil, porque eso no... No, y Dios es como un algoritmo que está ahí arriba y nada más, ¿no? Por tanto, somos igualmente despreciados que en su altura. Es así mismo. Ujú. Pero sí, es cierto. O sea, yo digo, padre, qué sencillo es, porque fíjate que lo hemos leído tantísimas veces, ¿no? También antes has referido lo fácil que es para nuestro corazón el comparar y hacer, "Buah, es que este hombre es profundamente espiritual". Tiene que... Correcto. Ese es el punto que has tocado impresionante y buenísimo. Porque es eso, fíjate, tan una línea delgada, porque nosotros tenemos ambas cosas en el hombre natural. O exaltas a ese otro, lo exaltas en sus cosas de hombre natural, o lo juzgas creo que se llama demeritar, o lo bajas o lo juzgas en sus acciones también. Puede ser, o sea, es válido tanto para positivo como negativo, es decir, en ese acto estamos trabajando es esa razón y esa mente natural que tenemos hacia el otro. Era lo Sí, que te decía al principio, lo que te decía que hoy también lo toqué un poquito en la enseñanza es no mires porque es que no nos alcanzamos a imaginar la relación tan grande que hay de esa palabra Cristo con el creyente. Es increíble, o sea, es una relación profundísima con el creyente para ser semejantes a él y para crear ese carácter. Entonces nosotros tendríamos que preguntarnos cómo en la experimentación o en mi vida de cristiana, en mi vida de tener a Cristo en mí, ¿cómo lo voy a hacer? Para mí, uno, entregar el paquete de pensamientos a diario. Es decir, coge este paquete y cógelo. Hazlo como tú creas que debe ser. Punto. Me quedo quieta. Y segundo, de esa misma manera, ver por los ojos, activar los sentidos espirituales. Es decir, si yo escucho o veo a una persona actuar y de pronto me molesto, pues hay que activar ese Cristo y decir, no, ¿por qué me voy a molestar o por qué me va a pasar? O sea, si, e- si es un hijo de Dios o Dios es el que lo hace, sí me va a entender, o sea, no, porque muchas veces nosotros entramos en ese conflicto también de la mente y nos volvemos muy sensibles a las acciones de las personas. Entonces yo pienso que eso también hace parte de ese hombre natural que razona, ese hombre que ve los defectos y las dificultades y lo que no le gusta del otro. Eso también yo creo que vendría a ser, Juan, ¿o ¿tú qué piensas? A no, mí sí no, me parece que, que que lo más hermoso y que uf, al mismo tiempo no te digo que nos sorprende, porque es mucho más radical de lo que habíamos pensado. Entonces sí que hay un momento en que tú dices, Dios, es absolutamente todo. Y además para eso es por lo que te dice, deleítate en tu debilidad. Y es precioso porque ciertamente tú lo reconoces todo, reconoces todo, 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 todo.
eh, nos irritamos con la actitud de la gente, no tenemos ya muchos atractivos en este mundo. Ahora estoy, por ejemplo, trabajando con el espíritu, que es esto de regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os regocijéis, porque yo le confieso a mi padre, yo gozo no tengo ninguno. Yo lo que veo es eso, debilidad por todas partes. Eh, el hombre viejo cada vez lo distingo mejor, ya no me engaña, ya no espero nada de él, ya no me ocupo, pero esto ha traído como un aislarme o algo así contigo, es decir, no aislarme, yo sigo dándome con la gente, mm, mi relación con mis hijos es bastante buena, con mis amigos también, pero no tengo mucha, no procuro el contacto con la gente, no lo hago como normalmente, si los veo muy bien, si no. Pero es verdad, yo creo que nuestro Dios nos está separando del mundo y por tanto cada vez vemos menos atractivos aquí. Es decir, nosotros no, distinguimos toda nuestra debilidad, es mucho más grande de la que nosotros habíamos pensado. Y es Ujú. cierto lo que tú dices, o sea, yo creo que las dos cosas son correctas, ¿no? Yo cuando me veo en un total abandono aquí en el mundo, estoy trabajando con el padre, me encanta, pero siempre estoy pensando lo mismo, ¿no? Que pocos atractivos tiene ya para mí el mundo y qué cosas, ¿no? Pero nuestro Dios nos dice amor, gozo, paz, paciencia. Entonces yo, claro que sí, que entiendo muy bien la identificación en Cristo. Ahora cuando estaba aquí esperando, pensando que comenzábamos a la 1 de la mañana y luego me di cuenta que había mudado el tiempo, me estaba diciendo, wow, qué bueno es esto de practicar, identificarme con Cristo, ¿no? Es donde habita toda la plenitud de Dios y Dios me ha puesto este espíritu dentro de mí, ¿cómo no me voy a regocijar? Le pido a Dios sabiduría para contrarrestar, digamos, ese frío que tenemos en el mundo y que cada vez es mayor, porque está ciertamente muy oscuro, porque no hay nada de bueno. O sea, tú ves la televisión, ves un periódico, es horroroso, no tiene nada, está vacío. ¿Cómo es que somos tan sensibles ahora a esta falta de amor que hay en el mundo, a esta falta de poder, a esta falta de todo? Y se sigue magnificando al hombre como que hay que buscar las soluciones en el hombre. O sea, detestamos esto. Y esto coincide con lo que Dios dice. O sea, si os hacéis amigos del mundo, os hacéis enemigos de Dios. O Ujú. sea que por otro lado vemos que esto es natural, que esté sucediendo en nosotros a medida que este Cristo se va formando en nosotros. Es que está sucediendo, es que Dios nos está quitando del mundo. Pero Pero, así, pero, pero, pero mira que voy, o sea, entrando ya en temas más específicos de cómo sería el comportamiento o la práctica de eso que se llama ser Cristo en ti. Y todas esos versículos que nos ayudan a ver un poquito cómo los vamos a cómo los aplicamos. Para mí siempre ha sido esa parte de cómo llevarlo a la experiencia sí, y y continúa son siendo. detalles. Entonces, hablábamos de la carga o la mente cargada a Cristo. El segundo factor es ver al otro como yo, es decir, ver al otro con misericordia y con amor del Cristo que lleva adentro, no solamente a los hermanos o las personas que somos parte de este gran misterio, que lo creemos y creemos en el llamamiento de lo alto, sino la misericordia y el amor hacia los otros que no conocen de estas cosas, tener la mente neutra. Es decir, no juzgarlos. Y en el momento en que tú no los juzgas, en ese momento sientes mucho alivio, mucha paz y tranquilidad.
¿sí? Sí, ¿Qué y de una manera natural, no se te ocurre ni juzgarlos, porque tú ya consigues ver perfectamente toda tu debilidad, entonces es muy fácil Exacto. ver que toda la humanidad está caída y por tanto están igualmente caídos como tú. Exactamente. Todo esto ha Tú salido ves, de Cristo, todo esto ha salido y de para Cristo mí, y sale. claro, pero para mí ese gozarse en la debilidad o me gozo en mi debilidad es exactamente eso. O sea, me gozo en mi debilidad es para mí, ya sé que soy tan caída, que no soy perfecta, que cometo tantas vainas y veo tanto en los otros que finalmente, ahí sí como dicen acá, ni me va ni me viene. O sea, ¿para qué preocuparse por eso si eso no tiene arreglo? Más No bien tiene- me preocupo o más bien pongo mi mente en los pensamientos más altos, en la escritura, en la oración, en la meditación de la palabra, en más bien pensar estas cosas de Dios, que son lo que nos da Me viene al la pensamiento todo lo fuerza. que dice Liliana, lo que dice tu hermana Sandra, es que ahora ya no deja. No, pues no dejamos la presencia de nuestro Dios. Esto no tiene que ver con que estemos siempre, siempre, siempre con palabra en nuestro corazón. Tiene No, que ver no tiene que con ver. paz, paz con Dios. Tiene que ver con paz con Dios. Tiene que ver Tiene que ver con en que, y tampoco tiene que ver con un gozo supremo, ni mucho menos. No, tampoco. es como te digo, es casi un tiempo de queja, termina cuanto antes, Dios, vamos ahora, vámonos, es decir, Juan, mira, ese pensamiento determina cuanto antes de pronto un poco de desespero o un poco de ansiedad. Me da la impresión que no. O sea, eso está en el hombre natural, eso debería entregarlo y decir, bueno, ya sí, déjalo. Y sí, decir simplemente estar en el estado neutro. Si tú te das cuenta, es estar más en un estado tranquilo de neutralidad, perseverando los pensamientos en lo que tenemos y en lo que vamos a hacer, o ya somos en ese tercer cielo, ¿cierto? A veces pienso y la sensación que me da es como que no darle importancia a cosas, ni a las que me pasan a mí, o sea, ni latigarme tanto porque esa mente natural te juzga, te da palo todo el tiempo y no, tiende a darle palo al resto de las personas, a no, juzgarlos. Entonces es ahí donde yo digo, miércoles, es no, ahí no, donde hay que trabajar, Cristo. no, yo creo que ya, uy, que va, ni mucho menos, mi hombre viejo ya, ni, es que me da igual. Es decir, ya lo he visto y lo mantengo tan como Dios dice que está, muerto, delitos y pecados, que no me molestan. Me molesta en el sentido ese, ¿no? Diciendo, joder, cómo pesa. Es decir, tengo que cargar con él hasta que me vaya al polvo, o entonces hasta que se dé la epifanía. Ahí es donde le digo, madre, termina cuanto antes, vámonos, pero no, a mí no, ya no ni acusaciones contra mí, ni nada, nada, es que ni caso, ni cuando se ponga a ver cosas en el otro, qué sé yo, tengo todavía, eh, no, alguna irritación y tal, ¿no? Pero no me molesta, o sea, no es algo que me moleste, veo además, o sea, cómo prosperan los psiquiatras y psicólogos y de todo, porque la gente anda procurando resolver todos los problemas que hay ahí y los tipos Correcto. viven muy bien, porque nunca quitan nada, nunca solucionan nada, nunca sanan nada, andan engañándolos y andan haciendo todo lo que ha hecho el mundo. Bueno, pues eso ya no ocurre con nosotros, nosotros ya no nos engañan, yo por lo menos a mí no, ya, yo ya me he visto tan bajo, tan ciertamente como Dios dice, en el polvo, como dice
me arrepiento en ceniza y en polvo. ¡Qué vil soy! Cuando vio la grandeza de nuestro Dios, ¿no? Y ahí fue cuando entonces le dice a los amigos que vosotros no habéis todavía llegado a este estado que ha llegado Job. La verdad es que nuestro Dios requiere que todos nosotros Y lleguemos llega a al ese estado estado. de reconocer la vieja naturaleza. Es Que- ahí. sí. Y Cuando es la un reconoces, descanso, sabes yo que no eres reconozco nada, que es un ahí. descanso. Nadie tiene este descanso, sí, nadie, 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 nadie. Somos unos privilegiados. Claro, Juan, porque es que imagínate que cuando uno ve la naturaleza caída ya se da cuenta que no cambia y que no puede hacer nada por ella. Es decir, el único cambio que puedes hacer es perseverar los pensamientos en Cristo y que Él haga en ti. Y ese hacer en ti es vaciarte, o sea, dejar en Sí, blanco, no fregar más tratando de tu misma ser, eso es. hacer, sino Eso sencillamente es una no experiencia vivas diaria y en nosotros igualmente convencidos que estamos, que nosotros estamos muertos y que fuimos crucificados, quedamos igual de destruidos que Jesucristo en la cruz. Igualmente sabemos que en este Cristo que nos está transformando nuestro Padre habita toda la plenitud de Dios. ¿La vemos? Pues me gustaría verlo más. O siempre pensé que sabiendo esto, que iría a ser, no sé, mucho más experiencias que no, 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 no. Es decir, si una cosa no te da más que paz en conocer que tú eres una criatura muerta en delitos y pecados, el saber que tienes la plenitud de Dios en Cristo en ti, a tu capacidad, te da paz con Dios, no te da... Sí, tienes el poder de la resurrección, porque es cierto, o sea, ¿qué ocurre? La gente, al pensar que solo tiene el yo, se mueren, o sea, y tratan de solucionarlo, y tratan de cambiarlo, y tratan de... Y no permiten... correcto. Para mí, por ejemplo, cuando tú dices es que no siento el gozo, yo creo que sí. Lo que pasa es que a veces en el mundo natural el gozo se relaciona es con una euforia o con algo, estar feliz a toda hora, pero no es eso. Para mí el gozo es saber que nosotros ya al morir, mira, yo no le tengo miedo a morir, de ninguna manera. O sea, pero existe la gente y hay gente en el mundo que vive aterrorizado por la muerte, o sea, que no quieren morirse, que mejor dicho, miedo terrible. Pero fíjate Muchísimas. nosotros que tenemos la esperanza, que tenemos el llamamiento, que creemos en la vida eterna, pues para nosotros se desdibuja ese miedo y ahí entra a operar el gozo, o sea, de saber que estamos a la expectativa, a la espera de soñar con esa eternidad, de cómo va a ser. Entonces, fíjate que eso es un anclaje, un propósito, es algo en que podemos pensar y Dios dice eso, ¿no? Persevera en los pensamientos más altos y más Sí, bien piensa las cosas de arriba y no en las de la tierra. sí. Entonces, en ese orden de ideas, em, Sí. pues sencillamente dejo quietos esos pensamientos y los persevero en aquellos que son más altos. Y cuando Sí. eso comienza a pasar, pues hay gozo. Claro, no dice uno que sea una cosa, pues mejor dicho, que me sienta en una nube y todo está perfecto. No, pero el descanso también está en saber que soy, que no puedo hacer nada por cosas de esta carne o pretender adivinar qué va a pasar con esta situación o con aquella otra. Sí, y fíjate que lo que tú decías de los psiquiatras y los psicólogos hoy en día, pues sí, el hombre natural busca por donde sea Pues donde lo que no sea. encuentra. Es que solo tienen esta personalidad, entonces fíjate Sí, qué desgracia, ¿no? Ni sé cómo pueden vivir, es decir, bueno, pueden vivir por la misericordia de nuestro Dios, porque ciertamente Dios les sopla también el espíritu, el poder de resurrección, porque si no, no podrían vivir. No podrían, no podrían, es impresionante. O sea, ellos mismos
No, es que es increíble, es como un espejismo. Es decir, ellos ven y tienen que ir y fíjate que el mundo está pésimo en todos los aspectos. La guerra en el Todo. Oriente, la Y es guerra que en Rusia, la subida de los alimentos, o sea que ya han tenido cantidad de experiencias para darse cuenta que el hombre no tiene solución ninguna, pero continúan pensando que hay gente buena y que hay gente que va a sacar soluciones y que, en fin, esa es la única salida, ¿no? Y cada vez más alejados de Dios, es decir, cada vez, no, Dios está allí arriba, pueden ser creyentes, pero creyentes de domingo que van, encuentran a los amigos y tal, y vengan hasta el próximo domingo, ¿no? Es decir, religión ha habido siempre, pero el deseo de nuestro Dios, tú darte por muerto y tener un sustituto dentro de ti que es Cristo, que va haciendo la transformación dentro de ti, que lo permitas, esos son un remanente, un remanente. es Y exactamente. esa es la diferencia de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo lo que vemos es el estado ruinoso de la Iglesia, el abandono completo y total de Pablo y de su mensaje. Solo hay individuos. En Filipenses hay obispos y diáconos. Había una estructura en la Iglesia organizada, eh, él precisamente pasa los 2 años en libre hasta que es luego Ujú, preso la segunda vez, intentando consolidar estas iglesias, porque había estructura. Sin embargo, segunda de ujú. Timoteo, lo que vemos es el estado de ruina total de la iglesia, serían solo individuos. Y está hablando de Cor- nuestro tiempo, está hablando del Correcto, mismo tiempo de Pablo que corresponde con este nuestro, que es el correcto. final de la gracia. O sea que no hay aquí iglesias visibles, hay cada uno por sí, cada uno en esta comunión con el Padre y tenemos este privilegio de que nos junte a los que tenemos el mismo deseo, ¿no? Pero es todo su labor, no es nuestra, ni es De maravilloso. ninguna manera. Es maravilloso. Y fíjate que tú ahí encuentras mucha paz, mucha tranquilidad, porque te Sí, sí, desmontas de una cantidad sí, de sí. vainas que uno dice, ay Dios, gracias por esto, gracias, porque No, estoy libre de tanta religión, de tanta cosa, de tanta vaina, de tanta vaina que hay, tanta cosa que hay que tú no te imaginas, lo que hay, muchas. Entonces dice uno, uy, gracias, Padre, porque hoy me quito todo este peso, toda esta cosa que no me aporta nada, de saber que entre más sabemos estas cosas, entre más Dios nos da la sabiduría, más livianos estamos, sí, yo le ¿sí? doy Porque lo que gracias, trae le doy la gracias. carga es lo que no podemos conseguir con el hombre natural, esa es la bendita carga. Un sofisma o de un deseo engañoso. Es decir, que siempre en el hombre natural siempre es el ideal de vida, el querer, si es un ideal que no existe, no está. Entonces se vuelve una cosa todo el tiempo el querer buscar qué o alcanzar qué, ¿sí? Cuando tú te das cuenta. Trabajas toda la vida y pagas una casa carísima. ¿Para qué? Y te pones a pensar en muchas cosas, en muchos objetivos del hombre natural y tú dices, ¿para qué tanto? Si a la final lo que vale es todo esto de la vida que nosotros vamos tejiendo en Cristo. Entonces son cuestionamientos que uno se comienza a hacer en esta Sí, época, aquí ahora. La es esclavitud del dinero, prácticamente. es cierto, y es maravilloso. Bueno, Dios me ha concedido este privilegio. Yo paso días y días y días y días y días que no salgo de aquí, de mi cuarto, ni quiero salir. Es decir, es que no tengo ningún atractivo. Claro que Teresa, pues ahora
El sábado nos han convidado a un... Vienen unos amigos de Lisa, de España, y Lisa nos ha convidado a que los conozcamos y tengo que ir, ¿no? Porque si no, yo qué sé, cada día. Pero a mí no me importa no salir de mi cuarto, te lo juro. Días tras días, tras días, tras días, tras días, tras días, tras días. Es ahí Ujú. donde te digo que no es que sea una vida supra-suma, pero no, es aguardar, no preciso de más nada. Bueno, sabes que me jubilé, ya te conté, ¿no? Sí, 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 Es decir, o sea sí. que ah, antes tenía que dar clases y entonces lo primero que hice fue desligarme de la escuela de lenguas. Y bueno, hubo varias empresas que me dijeron, las cosas están corriendo muy bien, queremos trabajar consigo. Pero bueno, son una o dos horas O sea, te diarias. quedas con un poco más reducido de, Sí, de enseñanza. además, me convidaron a ser profesor de español, de tenis y de arte dramático en una escuela nueva que va a abrir. Ganaría mucho Sí. dinero y les dije, ni de coña, es que no, 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 no preciso para nada. No, 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 en absoluto. O me llaman para dar clases, digo a todo el mundo que no. O sea, tengo como unas 2 horas todos los días en estas empresas que tengo este compromiso pero no, mi día a día es sin salir de aquí, pum, 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 descansar un poquito, no sé qué, tal. Por tanto, la vida Y más simple es que te puedes imaginar. eso es genial lo que dices porque vuelvo a la misma pregunta, uno debería hacerse esa pregunta todos los días, ¿qué estoy persiguiendo en la vida? ¿De qué me estoy cargando y de qué me estoy llenando que me quita el tiempo em, de Bueno, poder realmente yo no nutrir la vida eterna? pero yo no digo a ¿Sí? nadie que imite mi vida, ni mucho menos. Eso tiene que ver No, con exactamente qué es lo que Dios te está pidiendo a ti en particular. Es decir, a cada uno repartió un don, es claro, decir, a cada uno repartió una forma Juan, de vivir con Él. Y eso tienes que averiguar. correcto, Es bueno que es lo averigues. verdad. Sí. Es verdad, pero de todas maneras existe la avaricia y existe la codicia y existe el hecho del tener. Es en serio. O sea, y tú lees las epístolas de Pablo y la palabra de alguna manera lo habla claramente. Sí, Entonces es cuestión de pero evaluar la vida porque tú te llenas de tanto o uno se llena de tantas cosas afuera que no, de 24 horas del día le dedicas dos, sí, tres. Sandra se refiere mucho a eso, como Dios la ha librado de cosas que antes tenía continuamente, estaba siempre pensando en ellas y era pues igual que todos, esclavos en este tipo de cosas, ¿no? Y han Sí, entonces desaparecido naturalmente, nosotros no hemos hecho ningún esfuerzo por... exactamente lo que tú estás diciendo. A medida que crecemos y conformamos ese Cristo en nosotros, esa otra parte se va menguando naturalmente. A medida que te Y mantienes es vacía, a medida que te mantienes vacía y sin nosotros notarlo, pero Él sí que va haciendo su obra en nosotros y claro que se va haciendo cada vez más grande y es maravilloso porque esa es la forma de que de una forma natural te va desapareciendo todo lo que no es suyo. Acuérdate que Él dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. No las desarraigas tú no tienes capacidad para hacerlo. exacto, ese es el punto. Y a eso es a lo que me Te refiero. quedas día dándole gracias por haberte puesto este sustituto y de una forma natural va saliendo todo, o sea, va desapareciendo Es- y notando lo que es suyo y lo que no es suyo. Es Así cierto. es. Eso,
encanta, eso me encanta porque tú no haces ningún esfuerzo, se va yendo solo, o sea, se va haciendo solito, cayendo, se van dando las cosas fáciles o según En el él, momento en que tú sin, haces el sin esfuerzo, te esfuerzo, estás sin equivocando. mi estrés, o sea, sin el yo querer, porque el peso o el peso que nos trae la vida es en esa parte, en querer hacer las cosas como yo creo que son y cuando no las alcanzo, cuando no se ven así, pues es ahí donde uno se desgasta, Claro. ¿sí? Sí, 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 Mientras sí. que cuando tú se la entregas a Cristo, no te desgastas, no, sino Él lo hace y se Es que dan. es Es por genial, eso, no te... es por eso- es verdad, y es por eso que te digo que cada día nos sorprende más, porque pensábamos, no, pero yo tengo que tener una predisposición, yo tengo que tener una... pues no tengas nada. Es decir, realmente cree lo que Dios te dice, que estamos muertos en delitos y pecados, que tú has desaparecido en la misma cruz que Él, que ciertamente vas a tener que cargar con Él, porque esa es la voluntad de Dios. Esto además es lo que no te permite, si, es decir, yo muchas veces pregunto, ¿cómo es que tú permites esto, Pablo? Podías haber acabado con el viejo hombre y era solo Cristo en nosotros. Y dice, no, el corazón es engañoso más que todas las cosas. Tú tienes que tener realmente ese hombre que te deje totalmente desfigurado, como te ves, para no para no irte por, como hacían eh, nuestro Dios. Tenemos muchos ejemplos en la palabra, ¿no? Sanaba a la gente y una vez que las personas estaban sanadas, se subían ellas, ¿no? Como el rey Ezequías, después de haberlo librado nuestro Padre, después de darle 15 años más, ¿no? Él se enaltece y muestra sus riquezas a los reyes de Babilonia. Fíjate, tiene una connotación por detrás muy grande, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Salomón, al cual le dio Dios más sabiduría que a todos los hombres, y sin embargo, se fue por las ramas, ¿no? O sea, y nosotros pensábamos, no, yo no me voy a ir por las ramas. Dice Dios, déjate que ese es el motivo por lo que tenemos siempre este hombre viejo diciendo, miserable de mí, decía Pablo, es que se cumple en nosotros todo lo que está escrito. Esto para mí es lo más hermoso. Yo estoy quejándome con Dios y ¡pum! Siempre me viene un versículo diciendo, anda, es que es increíble, qué bien se hace la palabra viva. No es palabra muerta, es palabra viva. Es verdad. Súper. No, pues bueno, yo tengo que ya, voy a Yo parar. también, aquí son las... Grabé para dejarla y subirla porque me encanta que eh, puedas dar un concepto, a pesar de que no viste la enseñanza, ahí está, pero lo que hablamos es maravilloso para complementar todo Sí, lo que vimos. un placer Entonces voy a enorme. parar la grabación para que después Miguel la pueda subir. Sí, voy Le a va a ver. dar